que va a dar la palabra de hoy, gloria a Dios, el hermano Roberto Núñez. Y aquí estamos, nuestro hermano Roberto Núñez, con la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno Dios. Te amo, Jesús. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Shalom, hermanos. Amén. Shalom. Hermano Avi, usted puede orar por mí. Amén. Please. Thank you. Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos. En este momento, Dios mío, te presento el predicador, aleluya, Roberto Núñez. Señor, yo te pido que tú pases un carbón encendido sobre sus labios. Que tú nos traigas maná del cielo, que es tu palabra. Porque necesitamos tu palabra más que nunca en estos días, Señor. Padre, aleluya, reparte a cada uno conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito el que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Para todos los que están parados, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a leer un versículo bíblico. Amén. Vive Dios. Es en Efesios 6:18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Santo. Santo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Mientras lo están buscando, Aleluya. voy a leer, amén, gloria a Dios, Thank you, Jesus. un versículo especial que siempre leo antes de empezar. Gloria a Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Gloria a Dios. Efesios 6:18 dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta ahí lo dejo. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Sabemos que muchos de nosotros aprendemos inmediatamente a orar, y aun cuando no conocíamos al Señor, sabíamos algo de la oración, pero no teníamos ese conocimiento profundo de la importancia de la oración. Muchas veces cuando orábamos, veníamos a orar de una manera de necesidad, o cuando se presentaba mayormente un problema, porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Muchas de las veces presentaban ese tipo de oración cuando venían los tiempos huracanados, los tiempos de huracanes, que la gente empezaba a prender por fe velas y un sinnúmero de cosas, y la gente entonces buscaba la forma de cómo agarrarse de lo más importante, que supuestamente Dios los iba a escuchar. Pero en nuestro modo de pensar, nosotros sí lo hacíamos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que a mí me enseñaron a orar, a buscar
tenemos muchas horas, muchas páginas que le decíamos oraciones de diferentes personas, de diferentes santos, y se le dedicaba a ellos las diferentes oraciones por cada santo. Digamos unos paquetes así. El Señor me está trayendo esto ahora mismo. Increíble, gloria al Señor. Entonces, aprendí a ver las cosas de un punto de vista de que siempre estamos orando y a veces había circunstancias en la familia y teníamos que coger esas paquetes de rezos y dedicarlos a la oración. Entonces, aprendí de esa manera. Me acuerdo una vez que mi mamá estaban haciendo uno de mis hermanos, y mi hermana y yo, y otra ocasión también, cuando mi papá estuvo enfermo, mi hermana y yo estuvimos cogiendo las páginas esas y empezamos a orar. Y no sabíamos por qué y para qué. No teníamos ese entendimiento, esa sabiduría. Pero llegó el tiempo que Dios nos sacó de eso. Dios nos empezó a enseñarnos de cómo teníamos que orar. Pasaron muchos años, pero gloria a Dios por eso. Entonces, yo he tenido la experiencia de orar y recibir la contesta lo más pronto posible en muchas ocasiones. Algunas ocasiones no, algunas ocasiones sí. Hay diferentes ocasiones en que nosotros nos encontramos en una situación, por ejemplo, cuando está en Hechos 16:25. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué sucedió en ese espacio de tiempo? Sucedió que cuando ellos estaban cantando y estaban adorando y estaban orándole a Dios, los presos estaban escuchando también. O sea, están aprendiendo a escuchar, a cómo orar y cómo alabar a Dios también. Ellos no se supone que a ellos estuvieran orando, no estuvieran tristes, porque estaban en una situación bien difícil, y muchas veces nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista como Pablo y Silas lo hacían. Porque a veces quieren apagarnos la manera de orar. Quieren apagarnos, ¿por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo algo poderoso. Estamos haciendo algo maravilloso. Porque Dios nos ha dado esas herramientas a nosotros para conectarnos con Él. Y como Pablo y Silas sabían a qué Dios les servía, pues ellos dijeron, vamos a alabar, vamos a cantar, estamos en las pruebas más difíciles y tenemos que alabar a Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos pasando, pero todo esto está en control, todo tiene que ver con un propósito, y uno de los propósitos que yo estoy viendo en este versículo es que los presos oían. Los presos estaban oyendo como estaban orando. ¿Y por qué estaban orando? ¿Qué poder había en esa oración? ¿Qué poder había en esa alabanza? Gloria a Dios. Y realmente yo me he dado cuenta mucho que es una de las cosas más maravillosas que hay, porque el cielo escucha tu voz. El cielo escucha, aunque tú a veces no lo crees, aunque tú a veces no lo entiendes, aunque tú a veces dudas,
¿por qué todavía no ha llegado mi oración contestada? Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y continuar creyendo, porque ahí es que nos podemos sentir gozosos hasta que llegue el tiempo de la contesta, ¿verdad, hermano? Llegará el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hemos aprendido a orar en algunas ocasiones y la oración contesta rápido. Contesta bien rápido. Pero esas pequeñas oraciones que te contestan rápido son las primeras que te dice, oye, pero qué fácil se me hizo esta vez. Y qué fácil se me hizo esta otra vez. Pero hay ocasiones que no se va a hacer fácil. Hay otras ocasiones que se va a hacer un poquito más lento, un poquito más difícil. Yo tuve una experiencia en estos días de que yo estaba buscando la tarjeta mía de las vacunas, porque en mi trabajo la estaban necesitando porque la vieran, porque así yo podía firmar como que ya yo estaba vacunado, y entonces yo no la tenía, no podía firmar el papel porque no podía enseñar la tarjeta. Entonces sucedió que yo le tuve que orar al Señor porque no sabía exactamente dónde estaba. La busqué y no la encontré. Pero yo le pedí dirección al Señor. Señor, yo sé que tú sabes dónde está. Como en otras ocasiones tú me has dirigido a dónde está la cosa. Yo sé dónde puedo encontrarla, pero tú sabes dónde está. Entonces, pasaron más de 2 semanas pensando en Señor. Pero antes de eso, yo tuve una experiencia, en ese medio de esa oración, yo tuve una experiencia de una visión dentro de mi carro, cuando yo vi que yo encontré la tarjeta. Aquí está. Y me veía sonriendo y contento. Y parece el escenario que estaba dentro de mi casa. Y ya le dije, gracias Señor, porque no está en el carro, no está aquí, no está allá. Está en casa. Entonces, el viernes, estaba hablando con una persona, cristiana, por cierto. Entonces, cuando me estaba moviendo en la casa, moviéndome por aquí y por allá, sin saber por qué me estaba moviendo, de momento, bajo la mano en una área donde había unos papeles, y entonces cuando moví, así, efectivamente estaba la tarjeta allí. Gloria a Dios. Y me acordé de la visión que yo tuve. Eso pasó hacían como más de 2 semanas. Pues gloria a Dios por eso. Pero ahora sí que la tengo en mi bolsillo. No voy a poner en ningún otro lado, por si acaso me la preguntan en algún sitio. Porque así en mi trabajo ellos dijeron, bueno, todas las personas que no están vacunadas tienen que usar máscara, pero las que están vacunadas pueden quitársela voluntariamente si quieren. Gloria a Dios. Esto es una de las pequeñas oraciones que yo le hice al Señor. Entonces, pues le doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice, es posible orar en todo tiempo. Dice, en tiempo de prosperidad, como está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. En tiempos de adversidad, como está en Santiago, capítulo 5, verso 13. La oración es beneficiosa en todo tiempo. Nos pone en contacto con Dios. Podemos ver en Daniel 9, capítulo 9, verso 23. Hace que compartamos nuestras necesidades con el Señor. Está en Filipenses 4, versículo 3 al 7. Abre el camino para que Dios nos ayude.
Primera de Reyes 18, verso de 36 al 39 y Hechos capítulo 4, verso 31. La oración verdadera es triunfante, bendecida con éxito. O sea que nos trae el éxito. Gloria a Dios, sí, Señor. Está en Juan capítulo 14, verso 3, en Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. La oración es poderosa en todo tiempo. Pone en marcha el querer de Dios en acción. Como está en Daniel capítulo 10, verso del 10 al 21. Hace temblar a Satanás y su reino. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, en Santiago capítulo 4, verso 7. Libera al hombre de pecado. En Lucas 22, verso 40. Desata poder suficiente como para mover montañas. En Mateo 17, versículo 19 al 21. Le voy a decir, hermanos, le voy a hablar una pequeña experiencia de uno de estos personajes que no están en la Biblia, que desafortunadamente era esclavo. Pero hay mucha gente que son esclavos por fuera, pero por dentro también son esclavos. Hay personas que son esclavos por fuera y libres por dentro. Pero este hombre era un esclavo por fuera y sumamente libre por dentro. A este hombre le gustaba mucho la oración. Él aceptó a Jesús como su Salvador. Él se convirtió al Evangelio. Era un esclavo de mucha oración. Siempre estaba orando. Cuando terminaba sus labores, él se iba a orar. Encontró fe en la oración. Descubrió ese poder que no todo el mundo lo tiene. Y no lo dejó. Porque se daba cuenta que había una fuerza sobrenatural que lo ayudaba mucho a él. Era su mejor confianza y consuelo. El amo que tenía tuvo la necesidad de venderlo. Estaba en venta. Y llegó un comprador. El amo le dice al comprador: es un buen trabajador y obediente. Qué bueno que te digan a ti: eres un buen trabajador, eres buen obediente. Admiran el buen trabajo que tú haces, porque no todos los empleadores hacen eso. Al contrario, pueden hablar mal de ti fácilmente y le escuchan, y después te ponen como en malas condiciones. Pero este amo le dijo: sí, es un buen trabajador y obediente. Lo más que le gusta es orar, le estaba diciendo al otro señor que lo quería comprar. Y dice: orar. Dice el comprador: sí, orar. Cuando no está trabajando, está de rodillas, dice el amo. El comprador lo compró y le dijo al vendedor: yo le quitaré esa costumbre. ¿Sabe lo que dijo? Yo le quitaré esa costumbre.
Fue así que ya tenía un nuevo amo. Y no era religioso. Porque este nuevo amo tenía la Biblia, pero no la leía. No tenía esa experiencia de la oración. Él le prohibió al esclavo que no orara, que mientras fuera su esclavo no podía orar. Esto me recuerda como a Daniel, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero él a ocultas seguía orando. O sea, no te dejes intimidar, que oren, que te van, no te dejes intimidar porque tú eres un hijo de Dios. Y no hay ninguna intimidación que te pueda intimidar, sino la misma palabra de Dios. Es la única que te debe intimidar a ti, y no lo hace porque Dios lo hace con amor. Dios lo que hace es que te exhorta, te consuela, te aconseja para que hagamos el bien. Gloria a Dios. Pues le dice al esclavo eso, pero él a ocultas sigue orando, no podía dejar de orar, estaba entre la espada y la pared, como decimos, pero él decidió seguir orando. Y eso era lo más que le gustaba a él. No es fácil dejar algo que ya está dentro de ti y que tú tienes que hacerlo, que tú sientes la necesidad. Porque hay personas que cuando dejamos de orar, nos sentimos como que nos falta el aire. Nos sentimos como que nos falta algo. Y que lo único que nos llena a nosotros es la oración, el contacto, esa fortaleza que empezamos a recibir del cielo, esa unción que empezamos a recibir y esa comunión que empezamos a tener con el Padre, ¿verdad? Aleluya, santo sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Él no podía dejar de orar. Él se sentía ahogado. Y de la única forma que se podía sentir vivo era orando. Pero él continuó. Y así fue advertido por su amo por varias ocasiones. Pero él no continuó haciendo caso. Él tenía que orar. Porque se sentía feliz, se sentía contento. Y además no estaba orando por él. Estaba orando por los demás. Hasta que después de varios avisos para que dejara de orar, el amo lo encontró orando y lo sacó a la fuerza y lo amarró de un árbol y allí lo ató. Lo ató completamente a la vuelta. Pero él no le importó. Él va a seguir orando. Tenemos que seguir orando. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar. ¿Verdad, pastor? Yes, sir. Gloria a Dios. Su esposa
Su esposa ve la situación y se va corriendo y le pide a los esposos que por favor, con lágrimas, no le haga daño, porque él cogió el látigo. Un látigo ni tan siquiera pudo aguantar. No pudo aguantar. Mas sin embargo el látigo atacó su cuerpo. El látigo le partía la piel. El látigo le sacaba sangre. El látigo continuó desgarrando la piel, pero él continuó orando más. Pero hay algo que él se fue, lo sacaron de ahí pensando que el amo ya había ganado. Se lo llevaron ensangrentado, lo lavaron, y después de eso empezó a entrar la noche. Pero su espíritu no dejaba de orar. Él aún así, en esa condición, siguió orando. Esa misma noche, su amo tuvo una experiencia, pero negativa, en el transcurso del sueño. Él sentía que su alma iba empezando a desaparecer, a hundirse, y empezaba a sentir que se estaba hundiendo como por un hueco. Y él le gritó a su esposa desesperadamente. Cuando llegó el momento en que su esposa se levantó desesperadamente, vino donde él y le dijo: ¿qué te pasa? Le dijo: me siento que mi alma se está hundiendo por un hueco oscuro. Y él le dijo: búscame a alguien que ore por mí, de los vecinos que están cerca de mí. Le dijo: a esta hora, y está muy oscuro y está muy lejos también. Entonces la esposa se acordó de aquel que le dio los latigazos, de aquel que estaba orando. Y entonces ella calladamente se fue a buscarlo a él, al esclavo, y le dijo que lo necesitaba porque él era el que tenía que orar por su esposo, porque su esposo está desesperado porque alguien ore por él. Pero llegó el momento cuando él llegó a la casa, a la cama de... ¿Y qué pasó? Que quien menos se esperaba que llegara allí fuera el esclavo. Y allí él oró. Él le oró por él. Y él le pidió perdón al esclavo. Y entonces, al otro día, el amo se sintió más bien. Lo fue y lo buscó. Se le acercó a él y le volvió a pedir perdón. Y empezaron a ser amigos. Pero el esclavo le dijo: yo no voy a dejar de orar, porque yo oro también por ti. Yo oro también por ti. Además, cuando yo oro, yo gano fuerzas. Y cuando yo hago esas fuerzas, yo trabajo mejor para ti. Mira cómo son las cosas. O sea, Dios le da fuerza al que no tiene ningunas. ¿Por qué? Porque estamos clamando a Dios. Estamos sirviéndole a Dios. Estamos buscando su presencia. Y Dios tiene infinitas fuerzas
Nos da fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Gloria a Dios. Y nos levanta como las águilas. Gloria a Dios. Entonces, no solamente quedó eso ahí, sino que después que se convirtió ese amo al Señor Jesús, se lo ganó para Cristo. Entonces ellos se fueron. Ellos se fueron a darle testimonio a otras personas y también a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Eso para que nosotros veamos que el poder de Dios no se acaba así tan fácil. A Daniel no trataron, cuando le echaron en la fosa de los leones, de impedir que no orara más. Pero ni aún la fosa de los leones pudo tampoco. El Señor nos enseñó, nos dijo que teníamos que orar. Y tenemos que orar en todo tiempo. Jonás, en el vientre de un pez, también hizo una oración, y fue una de las, yo digo que es una de las oraciones más también bien difíciles, porque tú estás dentro del vientre de un pez no es tan fácil. Y mucho menos que tú estás dentro en una oscuridad y hay agua dentro de tu cuerpo rodeándote a ti, porque el vientre está lleno de muchas cosas ahí, ¿no? Que tú ni sabes lo que tienes ahí al lado. Por lo menos Daniel sabía que habían leones, pero allí tú no sabías, dentro del vientre de ese pez, tú no sabías lo que había. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, aunque el enemigo nos trate de apagar, que nosotros tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes y vencer, porque la fe es la que vence al mundo. He traído esta palabra para aquellas personas que están débiles en la fe, que están pasando por circunstancias que han dejado de venir a la iglesia, que aún ni tan antes oraban mucho, creían en el Señor de una manera y el Señor le contestaba, pero ellos llegaron a un punto en que vino algo y los detuvo. Y ese es el enemigo que trata de detenerte a ti. ¿Por qué? Porque no quiere que tú recibas más bendiciones de las que Dios tiene para ti. Porque tú eres un hijo de Dios, eres un escogido. Y quiere detenerte. No quieres que avances. No quieres que continúes. Y el enemigo te ha detenido. Es el tiempo de que te levantes y camines. Tiempo de que aún busques su presencia. Tiempo de que busques su amor, de que te reconcilies, de que busques esa paz que tú tenías antes, esa relación que tú tenías antes. Tienes que volver a tomar esa posición que tú tenías. Acércate al Señor nuevamente. No te conviertas en frío, no te conviertas en tibio. Búscate como tú te buscabas antes, como tú te veías. Esa comunicación tiene que volver. Él es tu Padre, te está esperando como aquel hijo pródigo, te está esperando. Ven a Cristo otra vez, para tu gloria, para su gloria. Ven a Cristo y verás. Vuelve otra vez, porque necesitas. Tienes tu tiempo para volver a reconciliarte, a volver, porque el Señor te ama grandemente.
Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén.